Hola, ¿qué tal? Hoy me toca hablaros del rayo dorado y de mi búsqueda de la fuente de esa iniciación. Por unos discípulos que tenía el maestro Sambo de Canarias, que llevan ya bastante tiempo con él, antes de que yo lo conociese, ellos me indicaron que había un maestro que se llamaba el hermano Rodolfo, que parece ser que era el que tenía la fuente de esta iniciación y el que había iniciado a Shambhu, y a muchos de ellos también. Lo trajeron a España, pero por lo visto, pues con esa mentalidad que tienen en otros países, o quizá los maestros más liberados, pues no salió bien la cosa, y entonces Sambo, pues que dio mucho la cara por él, decidió pues cortar los lazos con él. Y entonces de este maestro no se hablaba, pero pude enterarme de dónde estaba y de su dirección. Entonces, cuando tuve ocasión, ya cuando iba menos en Ibiza, al ashram, donde Sambo daba las meditaciones, pues me fui a América. Junto con mi esposa hicimos un viaje primero a Bolivia, unos días, porque queríamos conocer un chamán que se llamaba Chamalú, que tenía un centro en Cochabamba, y después iríamos a Lima, en donde suponíamos que contaríamos a este famoso y misterioso hermano Rodolfo, que creíamos que era la fuente de esa poderosa iniciación que Sambo nos había transmitido, poderosa y eficaz. Bien, y entonces un día cogimos un vuelo, fuimos a Cochabamba, fuimos con el chamán, Chamalú. Todo el día estaba tocando la flauta andina y dándonos hojas de coca, diciendo que era sagrado. Y en fin, aprendimos cosas de los nativos y de las costumbres antiguas y el respeto que tienen a la tierra y a la naturaleza esta gente, y un poquito de sus iniciaciones. Por supuesto, nosotros pues nos trataban pues como turistas, porque ellos ya para tomar en serio a alguien ya los cogen de pequeños y los entrenan, y los endurecen y los preparan de una manera muy rígida para un día llegar a ser chamanes o amautas, que ellos le llaman así, a los iniciados, los sacerdotes. Bueno, entonces estuvimos unos días ahí, Bolivia muy bonito, muy tranquilo, estuvimos en la selva también, vivíamos en un poblado de chozas redondas y hacíamos juegos, y él tocaba la flauta y nos cantaba. Bueno, y terminó aquello, pues fuimos hasta el lago, fuimos a La Paz, de La Paz partimos hacia el lago Titicaca, y a través de, creo que se llama Santa Fe, pues pasamos a Perú. Ya en la frontera ya se veía un ambiente un poquito más tenso que el de Cochabamba. En aquella época existía el Sendero Luminoso y estaba activo. Y una vez pasado la frontera, pues cogimos un autobús hasta Cuzco, que queríamos conocer, donde creía que también había un hombre que había sido compañero de aventuras de mi padre, porque mi padre fue esmeraldero y buscador de diamantes en América, y había tenido compañeros con los cuales había entrado en la selva
para encontrar estas piedras. Y quería conocer, porque mi padre murió allí, y quería conocer un poco lo que decía este hombre. Y llegamos a Cuzco. Curiosamente pregunté, en el primer sitio donde fui a cenar, pregunté por él: ¿ustedes no conocen un manco español que lleva años por aquí? Inmediatamente me lo localizaron, me dijeron hasta dónde vivía. Entonces fui a verlo al día siguiente. Bueno, muy interesante toda esa parte. Y me contó muchas cosas. Y de allí, que estuve un par de días en Cuzco, viendo esas preciosas murallas hechas con unas piedras de una manera inconcebible para nosotros, los restos que quedan, ¿no? Algún muro ciclópeo bastante bien conservado y grande. Y entonces partimos con un avión, una avioneta tipo paracaidistas, nos pusieron como paracaidistas y atravesamos los Andes casi raspando las cumbres, porque aquello no tiraba y temblaba muchísimo. Bueno, llegamos a Lima, nos instalamos en un hotelito y empezamos a buscar el pueblecito de Huachipa, que era donde pensábamos que vivía el hermano Rodolfo. Y nos costó cierto trabajo que nos llevasen al sitio, al Huachipa, al pueblo este, porque era terreno rojo, o sea, terreno de sendero luminoso. Entonces los taxistas tomaban sus precauciones. Fuimos a Huachipa al final y encontramos un sitio curioso que, fíjate, se llamaba Ashram, un ashram en Lima, en Huachipa, en el pueblecito. Bueno, llegamos allí, nos había una señora que por lo visto nos dijo que era la mujer de Rodolfo, pero que Rodolfo no estaba ahí en ese momento, que vivía en Ginebra. Total, que habíamos hecho todo el viaje prácticamente para nada. Pero ella nos dijo, dice, ya que estáis aquí, pues si queréis podéis vivir en el ashram, aquí. Dice, yo salía a la comida y prácticamente no hay actividades, nada más que los sábados, que viene un grupo que hace charlas y conferencias y, vamos, se reúnen aquí. Y si queréis os podéis quedar aquí. Había muchas especies de pequeñas habitaciones, un sitio alargado, estaba bien montado, como ashram, como sitio para enseñar, hacer meditación y cosas. Y ahí estuvimos, Ani y yo, viviendo 15 días. Nos bajamos a Lima por nuestras cosas y resulta que, coincidiendo en Lima, era el día de la fiesta nacional. Entonces ahí estaba el sendero luminoso y pues había peligro, ¿no? Pero al fin nos invitaron a una casa de una señora que le interesaba el tema de los ovnis. A mí, como también me interesa, pues fuimos ahí en el grupo Rama. Pero cuando llegamos a las 8, nos citaron a las 8, pues nos dijeron, no, venid un poquito más tarde porque todavía no está la casa preparada. Era un ingeniero, la mujer un ingeniero y un ingeniero el que tenían esa casa. Entonces fuimos a dar una vuelta por los alrededores y de repente empecé a ver cosas extrañas, un coche que no se paraba y que embestía a otros y salía como huyendo. Y en ese momento empezó una traca, lo que yo pensaba que era una traca de fiestas, ¿no? Para el día de la fiesta nacional, ¿no? Como cohetes, pero resulta que los cohetes era el atardecer y iban a ras de tierra. Eran como unos trazos, y yo digo, esta gente, qué brutos son, nos va a dar a alguien, nos van a hacer daño. Bueno, pues rápidamente pues nos escondimos en una esquina y en eso sonó un estruendo terrible. Bueno, me asomé a ver qué había pasado y el estómago se me cerró.
porque había un espectáculo dantesco, habían volado una comisaría y estaban ametrallando a todo el que pillaban por allí. Los trazos antes de los cohetes no eran trazos de cohetes, era ametrallamiento. Y no nos dieron pues de milagro, de milagro. Cuando llegamos a la casa donde nos recibían, decían, ¡ay los españoles, ay los españoles! Bueno, como uno no está acostumbrado pues, a estas cosas, pues quizás no tuvimos el miedo y la precaución que hay que tener, ¿no? Bueno, después de contar esta anécdota, nos fuimos al ashram a vivir, ahí, a Huachipa, el ashram del hermano Rodolfo. Bueno, ahí estuvimos tranquilos, meditábamos mucho porque no había actividad. Íbamos de vez en cuando a hacer la compra en los alrededores para darle a la señora para que nos hiciese la comida. Y conocimos a muchos que iban los fines de semana a mantener aquello, que eran antiguos discípulos que se habían quedado, pero claro, la actividad, cuando no está un maestro, que sobre todo si es un maestro importante y reconocido, pues la gente prácticamente no iba, ¿no? Estaba aquello como abandonado. Pero llegaban los antiguos que habían conocido aquello y me contaron toda la historia del hermano Rodolfo, que hay un libro que él escribió, había estado en la cárcel, había tenido muchos problemas porque era un poco irresponsable, aunque un gran hombre. Y entonces la historia que me contaron es que ellos se reunían antes y hablaban de Dios, hablaban de, no sé, de todas las cosas como era filosofía, ¿no? de temas de India, de maestros, etc. Y una vez se dio que tuvieron como una presencia, un ser de luz. Eso me contaron, ¿eh? Yo nunca lo vi, me contaron todos. Y ese ser de luz pues les dio una iniciación. Y esa iniciación al principio era para curar. Y todos aquellos que estaban yendo eran gente agradecida, que había sido curado de enfermedades terribles. Entonces iban ahí al ashram, seguían yendo siempre, 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 en agradecimiento y gratitud hacia el hermano Rodolfo y hacia lo que habían montado, que era una asociación, el ashram este. Entonces esa iniciación que se manifestaba en poderes curativos de estas personas, pues luego se transformó en poder iniciático ya a nivel espiritual, de transformación espiritual. Entonces el ashram este, en los días que estuvimos, nos trataron divinamente los viejos discípulos y nos iniciaron también a su manera. Primero nos hicieron pasar la prueba del ataúd, que consistía en dormir en un ataúd con huesos y cráneos. Hay muchas órdenes que hacen estas cosas, simplemente para ver si verdaderamente el discípulo tiene valor y está decidido a ir adelante, ¿no? Nada, nos tocó dormir en el ataúd. Luego nos preguntaban a ver cuánto miedo habíamos pasado, pero la verdad es que no, se dormía divinamente en aquel ataúd. Bueno, y después un día nos iniciaron con 3 antiguos discípulos subido en una tabla de ceremonia, una mesa de ceremonia labrada, preciosa, hecho con un amor. Y bien, la verdad es que como ya teníamos esa iniciación, pues no sentí nada especial que no conociese. Y así terminó nuestra historia ahí en el ashram, que es una historia muy larga y no quiero prolongarlo mucho. Y de ahí pues decidimos ir, sabíamos ya, nos dieron la dirección del hermano Rodolfo en Ginebra, en Suiza. Ya teníamos la idea de ir a verlo, cosa que hicimos, y ya contaré, y al final lo conocimos a este hombre, y ya contaré en el próximo vídeo, pues no quiero ser excesivamente pesado. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo.